Bienvenidos entonces a nuestro curso de Física 4, haciendo un resumen de las cosas que ustedes han trabajado hasta el momento. Física 1, Física 2, Física 3, le han dado énfasis al tema de la mecánica. Y en el tema de la mecánica, ustedes aprendieron que había masas puntuales, hay partículas. Y de hecho, esa masa puntual, esa partícula, la empezaron a ver en una dimensión, en dos dimensiones, de forma aislada. Una partícula que se va desplazando con una trayectoria. Luego empezaron a ver sistemas de partículas. Y entonces en los sistemas de partículas ya empiezan a aparecer, por ejemplo, los cuerpos rígidos, ya una rueda girando sobre su eje. Lo trabajan como un cuerpo rígido que no sufre deformación y hicieron cálculos de cantidad de movimiento, torque para el cuerpo rígido. Y por último, también los sistemas de partículas en forma de fluidos, que no solo son los líquidos, sino también va incluido el tema de los gases. Todo esto aplicado también el tema de la dinámica, a esa partícula y a esos sistemas de partículas, ustedes han visto cómo es el movimiento, pero un movimiento de ese sistema basado en las leyes de Newton. Sin embargo, es un movimiento de tipo, vamos a decir, ordenado. Es un movimiento en donde todas las partículas se van desplazando, de tal manera que obedecen precisamente a esas leyes y a esa interacción fija que hay entre una y otra. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿A qué vamos a ir? Empezamos desde la física 4 ahora a ver nuevamente esos sistemas, solo que desordenados. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, veamos. Acá todo nuestro sistema era fijo. Aquí van a ver ahora partículas con movimientos aleatorios, movimientos erráticos, y acá solo puedo dibujar en un plano, pero en realidad puede ser que también salgan hacia ustedes en 3 dimensiones. Movimiento de partículas completamente desordenados, que precisamente la descripción es en base a un conjunto de nuevas leyes, descritos en base a nuevas leyes. Y esas nuevas leyes nos van a dar ahora dos enfoques. Un enfoque que es microscópico de los objetos y un enfoque macroscópico. El enfoque microscópico de ese movimiento aleatorio y desordenado de los objetos lo vamos a ver desde el punto de vista de la energía. Vamos a ver ahí la energía que hay en ese sistema que tiene movimiento aleatorio, errático. Y también, por supuesto, la estadística. Pero es una estadística basada en mecánica. Entonces, a esa se le llama mecánica estadística, que ustedes la van a estudiar probablemente más adelante en estudios avanzados de la licenciatura. Pero acá
El enfoque microscópico basado en la energía cinética que tienen esas partículas. Y luego también entonces el enfoque macroscópico, que tiene que ver con algunas situaciones que son medibles, como por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura. Y otras variables que puedan ir asociadas acá a ese objeto. Por ejemplo, el número de moles presentes de manera microscópica ahí, pero que en cierta manera nos dan una cantidad de masa que podemos medir también, ¿verdad? Materia le vamos a llamar. Y la nueva ciencia que reúne las condiciones para estudiar esos sistemas de esa manera, ahora se denomina termodinámica. La termodinámica es precisamente el estudio de todas las relaciones y propiedades que se dan ahí en esos sistemas que conservan, que mantienen ese tipo de movimientos, pero siempre basados en las leyes de Newton, las leyes de la física clásica. Entonces vamos a estudiar todas las transformaciones de energía que hayan ahí y cómo esas transformaciones de energía conducen al establecimiento de nuevas leyes que nos permiten estudiar precisamente las variables tanto microscópicas como macroscópicas relacionadas en el movimiento de estos fluidos o de estos sistemas de partículas. Considero que es la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Sí, es un escalar en primer lugar, ¿verdad? Así es. Un escalar que mide la propiedad que existe entre un sistema y otro. Y está relacionado también precisamente, como dijo ahí, con el equilibrio térmico. También podemos decir que es una magnitud que hace relación entre el frío y el calor. Así es, hay una distinción entre frío y calor. Y por ejemplo, si nosotros tenemos dos objetos, un objeto A, un objeto B, entre ellos vamos a colocar una pared. Y ese objeto A y ese objeto B están inmersos en algo que le vamos a llamar un sistema. Y esta pared se ve, vamos viendo. Esta es una pared adiabática. Una pared adiabática no permite que haya intercambio de calor, sino que simple y sencillamente aísla al sistema. No solo no hay intercambio de calor, sino que tampoco permite el intercambio de materia. Entonces este objeto está a una temperatura A y este objeto está a una temperatura B. Y como la pared es adiabática, ahí no va a haber ningún intercambio de energía o materia. Sin embargo, si ese sistema, en lugar de esa pared, colocamos lo que dijo el compañero, colocamos una pared solo que de tipo térmico, entonces esa pared sí va a permitir el intercambio de energía o incluso puede permitir el intercambio de materia también entre el objeto A y el objeto B.
que está a una temperatura A y a una temperatura B. Y entonces ahí ahora vamos a tener una pared térmica. ¿Qué es lo que va a pasar? Al inicio la temperatura de A es mayor que la de B. Si la temperatura de A es mayor que la de B, esta pared térmica va a permitir el flujo de energía del objeto A hacia el objeto B. Y entonces va a llegar un momento en que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Y en ese momento la propiedad que tienen ambos es la misma. Entonces la temperatura es la propiedad que nos indica que dos objetos están sometidos ya a la misma cantidad de intercambio o transferencia de energía. Y de ahí surge el hecho de que si ahora tenemos tres objetos, un objeto A, un objeto B y un objeto C, y sucede que la temperatura de A es igual a la temperatura de B, y que la temperatura de B sea igual a la temperatura de C, entonces la temperatura de A, como consecuencia, va a ser igual a la temperatura de C. Y en ese momento tenemos esa propiedad compartida después de cierto intervalo de tiempo para los tres objetos, y a esto se le va a llamar el equilibrio térmico. Entonces un termómetro es un aparato diseñado para medir ese equilibrio térmico. Nosotros colocamos el termómetro aquí al ambiente y entonces la sustancia que lo contiene, que es una sustancia térmica, va a empezar a cambiar su volumen. Y al cambiar su volumen, va a llegar a tener la misma cantidad de temperatura que hay con el ambiente, pero todo debido a ese intercambio de energía que hubo entre los dos objetos. Y por supuesto ese intercambio de energía se puede medir, como les decía, por la expansión de la sustancia, que antes era el mercurio, ¿verdad? El que se usaba mucho. Pero después se llegó a establecer que es bastante contaminante, y entonces dejaron de usar mercurio y se empezaron a idear otro tipo de instrumentos, o incluso ahora instrumentos que miden por radiación. Y no me dejarán mentir, les decía el semestre pasado que ustedes ingresan ahora a un centro comercial y les dice temperatura normal, y les sale ahí en la pantalla del televisor cuál es la temperatura que llevan, ¿verdad? Tengo mi duda si repetir acá. Entonces, en la actualidad los termómetros se basan en cierta propiedad que tengan los objetos, como por ejemplo la propiedad de expansión del volumen, en el caso de los primeros que hubo, o por ejemplo algunos tienen una resistencia que se expande, y así podemos ir viendo, por ejemplo, el color que presenta el filamento. Entonces, el filamento puede ser que presente un color azul, un color amarillo, un color rojo, y entonces eso nos indica el grado de temperatura que tiene el objeto. O, por ejemplo, la longitud de un metal también. El metal se puede expandir, y ese es otro tema que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Fahrenheit, una persona que creó un termómetro basado precisamente en una medición de tipo relativo, donde él establece 32 grados Fahrenheit como inicio de su termómetro y 212 como valor máximo para su termómetro. Y entonces de 212 a 32, él hace una división ahí de escalas de 180 divisiones en su termómetro. Después aparece Celsius,
Andrés Celsius, que también hace otra división. Pero para eso sí está bien definido que Andrés Celsius usa 0 grados centígrados como el principio de solidificación del agua y 100 grados centígrados para el agua en ebullición. Lo de Fahrenheit no, históricamente no aparece, no está muy bien descrito por qué fue que utilizó estos valores. Pero en el caso de Celsius, solidificación y ebullición del agua, y acá hay 100 divisiones en el termómetro que presenta Celsius. Esos termómetros en la actualidad se usan aún mucho en las regiones de América, por ejemplo en la parte de Centroamérica, Suramérica se usa mucho la escala Celsius, y en la parte de Norteamérica se utiliza bastante la escala Fahrenheit. Sin embargo, en el sistema internacional, la escala es otra. La escala que también tiene 100 divisiones es la escala Kelvin. La escala Kelvin, basado en un termómetro de gas, en donde se mide presión, volumen, etcétera, tiene acá como punto de inicio 273.15 grados Kelvin. Este es el punto de congelación del agua y coincide con el 0 grados centígrados. Y luego acá tiene 373.15 Kelvin. Sin embargo, Kelvin midió valores de temperatura y presión, volumen incluso también de varios gases, y llegó a la conclusión de que todos los gases llegan a un punto mínimo de temperatura, y ese punto mínimo de temperatura se llama el cero absoluto, es decir, el 0 Kelvin. Y 0 Kelvin coincide, 0 Kelvin coincide con el menos 273.15 grados centígrados, los 0 Kelvin. Mientras que estos 273.15 es un estado de solidificación, pero que también se conoce como punto triple. ¿Por qué? Porque ahí se dice que tanto el hielo como el agua y el vapor de agua coexisten en un mismo estado. Y entonces a eso se le llama punto triple del agua. Veamos. Entonces noten que la variación de 1 grado Fahrenheit es 5/9 del grado centígrado, mientras que la variación de 1 grado centígrado son 9/5 de los grados Fahrenheit. Y entre los grados centígrados y Kelvin está la misma variación. Pero cuando hablo de variación, debo colocar el símbolo, en el caso de centígrado Fahrenheit, adelante del número. Entonces, si quiero, por ejemplo, hacer un problema relacionado con esto de la variación. Bueno, aquí hay para que, cuando suba la presentación, para convertir temperatura Celsius a Fahrenheit y a Kelvin. Entonces, hagamos este. De menos 4 grados Fahrenheit a 45 grados Fahrenheit, ¿cuál es el cambio en grados Celsius? Entonces, primero veamos. De menos 4 grados Fahrenheit a 45 grados Fahrenheit hay un cambio, y ese de menos 4 Fahrenheit a 45 Fahrenheit, el cambio de temperatura delta T es igual a 49 Fahrenheit, porque es una variación de temperatura, no es una temperatura en sí,
sino que es un cambio de temperatura. Y cuando es un cambio de temperatura se describe con el símbolo de Fahrenheit en ese punto. Y entonces el problema dice, ese cambio de 49 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en grados centígrados? ¿A cuánto cambio de la escala centígrada? Entonces, como tenemos aquí que un grado centígrado equivale a 9/5 de los Fahrenheit, y queremos averiguar ese, y me dicen que es 27.2 grados centígrados. 27.2 grados centígrados. Y ahí creo que ya coincidimos. Esa es la respuesta. Dios. Entonces, estas son las expresiones para convertir grados centígrados a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, o respectivamente a Kelvin. Y hay muchas otras escalas de temperatura, pero esas otras escalas de temperatura también están basadas en otras situaciones que se pudo haber medido. Por ejemplo, en este otro problema, ¿cuál es la única temperatura a la que coinciden exactamente los termómetros Fahrenheit y Celsius? Entonces, para resolver ese problema, como ya tenemos acá esas dos expresiones para Fahrenheit y Celsius, lo que vamos a hacer ahorita es igualar. Igualamos esas dos temperaturas. Por ejemplo, 9/5 de la temperatura centígrada más 32 igual a 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32 para determinar cuál es la temperatura a la cual coinciden. Y ahora, esa temperatura a la cual coinciden quiere decir que los dos van a tener lo mismo. Entonces sustituyo en lugar de centígrado una temperatura arbitraria cualquiera que debe ser la misma. Y procedo a hacer ahí una serie de cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, acá 9/5 de T más 32 ya está operado, pero de este lado tengo 5/9 de T y multiplico 5/9 por 32. Entonces 5 por 32, eso me da ahí 160. 160 novenos. Traslado lo que tiene letra T. Ya es, eso ya es resolver una ecuación, ¿verdad? Y traslado el menos 32, menos 160 novenos. Y ahora acá sumamos 9/5, restamos 9/5 menos 5/9. Y 9/5 menos 5/9, eso nos da 56/45. Ustedes me van comprobando ahí, por favor. Y menos 32 menos 160/9. Operamos eso. Me da menos 448/9. Y ahora despejamos. Despejamos aquí. Menos 448/9 dividido 56/45. Lo dividimos y eso nos va a dar la temperatura a la cual coinciden, tanto la temperatura Fahrenheit como Celsius. Me da menos 40. A esa temperatura, los dos termómetros van a marcar lo mismo.